Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Luisa trajo a su novio, el actor de Narcos. Pásate. Gracias. ¿Y conociste al actor famoso? ¿Cuál? Tere, ¿cómo se llama el actor famoso que sale en Narcos? No sé. ¿Qué es él? ¿De qué va? Es un señor que llega a un pueblo y está buscando a un tipo, pero no sabe por qué lo está buscando. Se hospeda en un hotel y ahí conoce a una mujer. Entonces yo me imagino que va a tener como un interés amoroso con ella o algo así. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast, un episodio de jueves, es decir, un episodio dedicado al estreno de una película. Justamente el día de hoy, saludos para la gente que nos escucha en el futuro. Y le mando un saludo del otro lado de la pantalla a Nicolás Pereda, director de Fauna, la película que nos trae a platicar el día de hoy. Nicolás, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy bien, aquí de una entrevista tras otra. En la divertida situación de las entrevistas, promoviendo la película, pero bueno, pues ahora que lo mencionas, y es algo que normalmente no pregunto, pero ¿cómo es para ti como cineasta este proceso justamente de estar hablando de algo que ya hiciste? O sea, algo que ya hiciste, algo que se explica por sí mismo y que de repente pues es sentarse aquí y seguir hablando y hablando de ello. Sí, por un lado es entretenido como pensar, claro, la película se filmó en 2019, yo la escribí por el 2018 al 2019, entonces ya van varios años como que es un universo que yo ya estoy en proyectos nuevos, entonces siempre es interesante volver y como pensar en algo que ya queda un poco atrás, ¿no? Es como el proyecto anterior, pero hay algo interesante como que me hace pensar como por qué hice esta película de inicio, cuáles eran, de dónde surgió, porque claro, si te preguntan, por ejemplo, como de dónde surgió la idea de la película, no siempre está tan claro, ¿no? O sea, como que entonces como que es volver a pensar como en qué estaba pensando en ese momento, y también porque mis películas no las escribo como a partir, los guiones no se hacen como con la página en blanco y me pongo a escribir, sino que suelo utilizar distintos elementos como libros que estoy leyendo en ese momento, las vidas de mis amigos, como ciertas cosas que están sucediendo en sus vidas, películas que me inspiraron en el momento de escribir el guión y que realmente agarro fragmentos de allí. Entonces volver a pensar en la película no solo es pensar en la película, sino pensar en todo un momento en mi vida, ¿no? O sea, como de los libros que estaba leyendo, las cosas que estaba pensando, y obviamente también en el proceso de la película, que siempre son distintos, pero en mi caso hay algo que es parecido porque siempre son los mismos actores, entonces es como la reunión de esa familia de actores, entonces, no sé, me divierte como pensar, como cuando uno piensa en un viaje que hizo hace 4 años y las cosas que sucedieron en ese viaje y, y entonces es enriquecedor por un lado, también es empalagoso con uno mismo, ¿no? Porque empiezas uno a hablar tanto de ti, de tu cosa, que empieza a ser un poco como de, ya cállese señor, o sea, como el señor interior diciéndote, no eres tan interesante, hay mil cosas más interesantes fuera de lo que tú piensas. Entonces, es como un chiste de que hacía caricaturas de arte, que está un señor sentado con alguien más y le dice, bueno, ya, suficiente de mí, hablemos de mi trabajo. Un poco así, sí. Interesante, Nico. Oye, pues a partir también de esto, me gustaría antes de que nos platicaras un poquito más de la película, me interesa preguntarte para ti, ¿qué es el cine? Es una pregunta pues muy amplia, pero me gustaría conocer tu respuesta. Sí, evidentemente son muchas cosas y lo podría responder desde distintos ángulos. Podría decir, por ejemplo, que el cine es una pregunta, como que la idea de hacer una película para mí no es tanto decir, eh, sentenciar algo, decir esto, así es como es el mundo, sino proponer como
como una pregunta al espectador, como ¿qué les parece si el mundo puede ser más o menos así? Y que el espectador genere la respuesta, digamos, ¿no? Entonces, para mí no está, para mí hacer una película es preguntarme algo, pero la película no responde, sino la película es la pregunta en sí misma, ¿no? Como cómo genero esa pregunta para el espectador. Pero también el cine es un juego, es un espacio muy como lúdico en el que se conjunta una serie de personas para jugar alrededor de un tema. Hay una cosa como muy personal, como muy hacia adentro, que no tiene que ver muchas veces para mí con el espectador tampoco. Como que hay, por un lado sí, esta primera respuesta que te di que tiene que ver mucho con que la película es algo pequeño y el espectador es el que tiene que generar todo lo demás. Pero por otro lado, hacer una película también tiene que ver con un juego entre amigos y entre gente conocida y que de alguna manera se muestra porque ese es porque uno también piensa en que hay que compartir las cosas, pero en el proceso de hacerlas tiene que ver mucho con generar algo entre gente que piensa las cosas de manera similar. El cine también es, ya para terminar, para no extenderme tanto, y que tiene que ver con fauna, creo, el cine me parece también es un arte que tiene una influencia inmensa en cómo concebimos el mundo, como que tiene un poder de representación del mundo que uno tiene que tener cuidado también, que no solamente es lo lúdico y lo divertido, hagamos lo que sea, sino que hay un universo como del poder del medio cinematográfico en el que uno tiene que ser responsable de aquello que representa, ¿no? Y lo digo, y quizá esta no es una respuesta que yo daría en otras circunstancias, pero Fauna, que es esta película que se estrena ahora pronto, habla sobre este tema como de la responsabilidad de la representación y en específico como de la responsabilidad de la representación del narcotráfico en México, ¿no? Y, y siento que uno de los gérmenes de la película tienen que ver con que en ese momento yo estaba pensando mucho sobre este tema de la representación del narcotráfico y quería hacer algo en torno a eso. Y evidentemente la película ya no es eso exactamente, hay algo de eso allí, pero porque no es una película como de un ensayo cinematográfico como más denso, que de hecho acabo de terminar de hacer una peliculita de 10 minutos que es como para sacarme esto de la cabeza. Hice un cortito, que es un cortito de un ensayo cinematográfico sobre las ideas de Fauna, que ya no están en Fauna, pero que fueron el germen de la película, pero que evidentemente se van yendo. O sea, agarré todas las escenas, no todas, pero un montón de escenas que no se usaron en la película, y sí, algunas escenas que no se usaron en la película, y escribí un texto, y más o menos hay una interacción entre la imagen y el texto, que un poco describe estas ideas sobre la representación y los problemas de la representación en el cine de narcos, ¿no? Sí, que es un tema muy, muy interesante, muy actual también en la discusión. Por ahí estaba terminando de leer un libro de Osvaldo Zavala en donde justamente está reflexionando sobre esa ficción, ¿no? Que se nos ha representado en distintos aspectos. Uno de ellos también, por ejemplo, la música, ¿no? Recientemente, creo que en estos días va a salir un documental, o ya salió, de los Tigres del Norte, y su jefe de jefes, pues es vago y se aplica al jefe que quieran poner. Es un tema interesante y es un tema que sí, como bien dices, aparece breve en la película, pero en una escena muy poderosa porque es todo ese imaginario que crea. Y a partir de eso me gustaría también, y a partir de la respuesta que nos das, porque sí, la respuesta que es el cine es muy amplia, daría para platicar muchas horas al respecto. Pero, ¿tú crees que se nos ha impuesto una idea de qué es el cine, ¿no? Y hablo de este mercado en donde, y que mucho va también con lo que va platicando tu película, que es, yo hablo de la dictadura de la narrativa, ¿no? De cómo estamos sujetos a eso y se nos ha puesto en la idea que esto es el cine y punto, ¿no? Y el cine tiene que vender, ¿no? Y el cine tiene que y esto es el cine.
Y tu película lo que nos dice es, pues el cine es muchas, muchas otras cosas, como tu misma respuesta. Es extraño porque de alguna manera el cine es muy conservador. Quizá otras artes. El otro día dije en la conferencia de prensa que el cine es el arte más conservador y Luisa me dijo, bueno, pero en el teatro no se bailan más las rancheras, o sea, como que también uno se confronta, se enfrenta como a mucho conservadurismo y no estamos hablando del conservadurismo social, sino como el conservadurismo estético, ¿no? Como de una idea muy particular de cómo se deben de hacer las cosas, como decías, y como decías tú, como acerca de, como de una especie de dictadura narrativa. Y claro, cuando alguien te critica las películas que uno hace, pero no son las mías, las de mucha gente, como de no se entienden los arcos narrativos, no se entiende la historia, no hay construcción de personaje. Es como de, sí, pero no es una crítica lo que me estás diciendo. Porque no es que necesariamente se tengan que entender los narcos narrativos. Es como criticarle a un músico clásico contemporáneo que no se entiende la armonía. Dice, bueno, claro, porque no se está jugando con esos elementos, ¿no? No se entiende la melodía. Claro, no hay melodía, o sea, hay otras cosas, ¿no? No todo tiene que ser exactamente como, eh, como supuestamente está prescrito, ¿no? Sería muy aburrido también que el cine fuera simplemente una narrativa con un personaje que tiene obstáculos, que tiene que saltar y que tiene que llegar y que tiene algo en mente, que tiene que lograr, que tiene un objetivo concreto, como esos libros de guión, ¿no? Y evidentemente se han hecho muchas grandes películas bajo esos esquemas, no es decir que eso no funcione, obvio funciona, pero es un poco pobre pensar que el cine se termina allí. Solo porque se han hecho grandes películas bajo esos esquemas no significa que es la única manera de hacer, ¿no? Y a mí lo que me sucede un poco es que yo vivo como entre dos mundos, porque mis películas no son ni tan radicalmente antinarrativas o experimentales, ni son el cine narrativo convencional, sino que estoy como un poco en medio. Y es extraño porque, y tengo varios amigos que trabajamos como en ese lugar más como ni uno ni lo otro, pero yo tuve una educación en la que vi mucho cine experimental, sobre todo cine experimental gringo, eh, desde 60 al cine experimental contemporáneo gringo, en el que las preguntas que se hacen los cineastas son otras por completo, ¿no? O sea, como que la idea del cine está en un lugar muy, muy, muy lejano y la idea, pero también creo que muy malentendido por aquellos que no ven mucho cine experimental, porque el cine experimental se parece, la experimentación dentro del cine experimental es más cercana a la experimentación científica, digamos, creo que a una idea que hay como de que cualquier cosa va en el cine experimental, por lo menos el cine experimental más interesante, en el sentido en que uno tiene ciertos elementos, tiene cierta hipótesis de hacia dónde va y qué pasa cuando se conjuntan esos elementos, pero son elementos que nunca nadie ha conjuntado, entonces en ese proceso de intentarlo hacer, esa es la experimentación, como de tener una idea, si junto todas estas cosas y pienso en esta línea, voy a llegar a esto. Y claro, como en la ciencia también sucede, como que uno va en cierto camino con una hipótesis, haciendo las cosas como de manera bastante rigurosa, pero a veces encuentras otra cosa, ¿no? Que eso suele pasar en la ciencia también. Y creo que hay algo del cine experimental que está mal entendido también porque se ve muy poco, ¿no? Y en México hay un cine experimental que está surgiendo, hay varios movimientos. Yo no me considero parte de ese mundo porque pese a que experimento en mis películas, creo que la gente de cine experimental no necesariamente ve mi cine como dentro de su propio campo, ¿no? Pero tampoco, o sea, como que siento que estoy como un poco en medio, pero algo que disfruto mucho del cine experimental, que suelo ver bastante en realidad, es como esa cosa de no poder tener ninguna expectativa, de ir al cine con una sensación de que no tengo ni idea de qué es esto y que empieza y que te tienes que empezar a colocar, que no sabes bien desde dónde te están hablando y qué es eso que estás viendo. Todos los elementos a los que estamos acostumbrados se vuelven un misterio, ¿no? No sabes si los subtítulos son realmente lo que está diciendo la persona, por ejemplo, no sabes o sea, todos los elementos se vuelven a replantear, ¿no? No hay, puede empezar una pequeña historia y pum, de repente ya estás en otro lugar, o sea, todo es
un replanteamiento de todas las herramientas cinematográficas. Y para mí ha sido muy importante esa manera de pensar, es decir, existen herramientas cinematográficas que ya están allí, no significa desechar todo y empezar de cero, sino significa ver qué de esas herramientas, cómo se pueden reutilizar, ver qué otros caminos podemos encontrar, ¿no? Sí. Yo trabajo con niñas y niños y hace unas semanas estaba platicando de cine experimental y me gustó la descripción de un niño, le mando un abrazo a David, que me dijo, pues es como jugar, ¿no? Es jugar. Y sí, creo que hemos perdido en el camino frente a este conservadurismo que yo creo que como todo conservadurismo tiene bases en el poder, en este caso pues económico, ¿no? El miedo a salirse y ya no vender y ya no ser sustentable y todo el asunto que bueno, es todo un tema muy amplio, pero en eso se ha perdido justamente la creatividad. Yo siento que tú, Nico, por tu cine, pues te diviertes mucho, o sea, eres un director y realizador que ha ganado en esa libertad, ¿no? Y sí, siento también como tú que sí estás entre los dos mundos y, para ejemplo, Fauna, ¿no? Porque comienza como una película que parece que va por un camino un poquito más tradicional y a la mitad, ¡pum!, no cambia. Te diviertes mucho y el proceso en específico de Fauna fue muy divertido. Platícame de ello. Está buenísimo la definición de este niño David, Sí, con el que, o que pensar la idea como del cine como un juego, sobre todo porque para que un juego funcione tiene que tener reglas muy delimitadas, porque si no, si estás jugando a las traes y de repente la base es cualquier lugar, entonces pues ya no hay juego, porque entonces ya nunca puedes, ya se pierde todo, ¿no? Si estás jugando fútbol y ya no hay fueras, y ya cualquier cosa, o ya un gol vale 3 y mi gol vale 2, pues ya no se puede jugar. Para que un juego funcione, tiene que haber reglas muy concretas, muy claras, en las que todos los que le están jugando estén dentro del mismo, tengan la misma idea de lo que se está jugando, pero en muchos de los juegos de los niños, y eso es interesante, siempre hay la posibilidad como decir, a ver, tiempo, vamos a cambiar esta regla porque ya no está funcionando esto, tal. Entonces como que hay la posibilidad también de flexibilidad del juego. Por eso como los juegos como el fútbol, que ya son como, ya están muy instalados, no tienen tanta flexibilidad, pero claro, cuando uno ve gente jugar en la calle fútbol, ya hay flexibilidad porque ya estás jugando con un frutzi, ya es cascarita, ya no hay fueras, ya empiezas a variar las reglas y de repente ya no hay fueras, por ejemplo, o no sé, como esas cosas, pero hay como un entendimiento de todos los que están participando en ese juego, en el que si modificamos la regla todo bien, pero todos estamos, todo con mucha claridad. En el momento en el que se tiran las reglas por la ventana ya no es juego, ya es otra cosa, ya es como una especie como de anarquía en la que ya no funcionan las cosas. Entonces, me interesa esta definición también porque pese a que hay mucha libertad, también estamos llenos de reglas para que eso funcione. Es una combinación y el momento en el que entre todos decidimos, estas reglas ya no nos están funcionando, o yo como director, porque a final de cuentas, pese a que hay cierta horizontalidad en mi cine, sí hay una jerarquía a final de cuentas en la que yo decido finalmente si sí se juega de esta manera o de otra, pero por lo menos todos pueden opinar en cómo cambiar las reglas, ¿no? Como que hay veces que hay cierta cosa que estaba muy de origen, como reglas establecidas, y alguien dice, ¿por qué no mejor cambiamos y hacemos esto, ¿no? Y en ese momento en el que cambiamos, entonces todos decidimos si vamos para allá. Y creo que está bueno pensar, sobre todo el proceso del cine como el proceso de armar un juego. Y justamente por como es un juego y todos entendemos las reglas, pero las podemos cambiar y podemos discutirlas, se vuelve muy gozoso, evidentemente. O sea, como que es un proceso en el que los actores están involucrados mucho más allá de actuar un personaje, sino que están involucrados como en... Son directores también los actores con los que trabajo, entonces tienen un entusiasmo a otras cosas más allá de representar personajes, entonces proponen cosas desde distintos lugares, ¿no? Proponen el trazo, por ejemplo, muchas veces de Fauna se mueven mucho para adelante, para atrás, para un lado, para el otro los actores, que era algo que me interesaba, yo les explico más o menos la idea, y entonces ellos me proponen como sus movimientos, me proponen como ciertos props, ciertas cosas. Lo de las pelucas yo lo tenía pensado, pero no era todo igual, así. Gavino no iba a usar peluca, Flora y Fauna las dos iban a tener peluca, Tere no iba a tener peluca, pero en el momento como que Gavino llegó con una peluca y se la puso y está perfecto y era buenísimo. No sé, como que hay como cierto juego allí,
pero también esto del trazo era muy importante porque como son actores y son directores, como que entienden muy bien esos movimientos, y me venía bien como observar cómo ellos proponían muchas cosas que generalmente son de dirección, ¿no? Sí. En esta situación de las dictaduras de las narrativas que mencionaba, pues tu película nos confronta justamente, ¿no? Porque nos confronta y también nos coloca en una realidad que vivimos cotidianamente, ¿no? Que es esto que también decías, ¿no? De repente yo que me dedico a la difusión de cine, enseñanza y demás, me encuentro con videos en redes sociales en donde te explican la película, ¿no? Y te la explican así con 2, 3 minutos y ya de ahí pues, se supone que la idea es que te acerques a ver la película, pero pues ya dijiste, pues sí, pero ya me la contaste, ¿no? Pero bueno, está bien. Y es un poco eso, ¿no? Alguien termina algo y, bueno, pero ¿de qué trató? Pero es que, ¿qué es lo que quería decir, ¿no? O estas cosas de que pues lo ves un ratito y de repente la dejaste y estás viendo una serie y quizás la estás viendo mientras estás haciendo 4000 cosas y no le pusiste atención. eh, Compras un libro, lo dejas a la mitad. Eso también te interesaba a ti y es una experiencia interesante que a mí personalmente lo que me dejó claro es que, pues en el caso, por ejemplo, de tu película, pues no interesaba exactamente lo que quisieras contarnos, sino cómo nos lo ibas planteando, ¿no? Que eso también se ha perdido mucho, ¿no? O sea, hemos puesto tanta atención en el qué y hemos dejado afuera el cómo. Sí, un poco esa idea de que a final de cuentas en todo el arte la forma es el contenido. Las películas van de su forma, como de la manera de narrar es la narración en sí misma. Eh, Eso muy fácilmente se puede perder porque existen como sistemas de narración, sistemas de filmar, que hacen que rebasan totalmente a toda la gente involucrada en hacer una película, ¿no? O sea, como que puedes ver un set de televisión de una serie en el que nadie de todas esas personas, ni los actores, ni los directores, ni los fotógrafos, nadie está a cargo de cómo se filma, sino que hay un sistema que está a cargo de cómo se filma, ¿no? O sea, como que ya hay un entendimiento, nadie está pensando en los encuadres y los movimientos, sino que ya está un sistema que está ahí, que se instaló, y ese sistema hace que, que se haga todas las cosas, como una especie como que prácticamente no hay una mente detrás de eso, como que se dejó que un sistema generara todo. Y hay algo un poco triste como en esa manera de afrontarse al arte, porque, no, porque ese sistema únicamente se va a modificar en torno a las necesidades, unas necesidades que van mucho más, que están muy alejadas al arte, que es como tú decías, ¿no? Como que puede ser una cuestión de finanzas, ¿no? O sea, como que está funcionando más que hagamos Spider-Man 8 a que esto otro, desde allí hasta está funcionando más filmar de esta manera. O sea, por ejemplo, Hollywood se ha agilizado mucho, ¿no? O sea, como cada vez las películas tienen un tempo un poco más rápido. Si vemos películas entre los 50 a los 80 a los 2020, no tiene nada que ver. El mismo sistema se empezó a agilizar, pero no creo que haya una mente detrás de eso, sino que es el sistema mismo que va dictando ese movimiento para vender más, por un lado, casi en el mejor de los casos es una cuestión de vender más, pero también hay una cuestión como de, de control, de un tipo de control ideológico, social, que, que la forma se va alterando para que funcione mejor, ¿no? Para mantener a ese público cautivo, no solamente porque paga, pero también porque uno lo manipula para que viva de cierta manera, para que consuma el mundo desde cierto lugar, ¿no? Y es raro pensar que no hay un malvado detrás de todo esto, así, jajaja, me estoy como, sino que es una entidad que no tiene cuerpo, que no tiene persona, que no tiene mente, sino que es como que es un sistema, ¿no? Que se instala. Y justo creo que es lo más peligroso porque uno no puede encontrar culpables dentro de todo esto, ¿no? Y yo lo decía un poco como, por ejemplo, con Narcos México, que era la película que se critica, la serie que un poco criticamos dentro de la película porque Paco actúa en esa serie y era como un vehículo para que nos ayudaba a hablar
esa crítica, sobre esa serie, que está llena de gente que yo admiro y que me parecen artistas geniales, ¿no? O sea, está dirigido por un montón de gente que trabaja en cine y trabaja muy bien, como de grandes directores y directoras que hacen trabajos muy buenos fuera de la serie. Está lleno de actores con muchísimo talento y muchísima inteligencia, y sin embargo, toda esta gente tan genial no tiene capacidad de llevar las cosas a otro lugar, porque el sistema es el que se encarga de todo, ¿no? Y tampoco para mí era una cuestión como de apuntar a la gente, decir, son ustedes los malvados que hacen, sino, no, nada que ver. O sea, yo entiendo perfectamente por qué Paco actúa en esa serie, porque gana dinero y yo le pago muy poco, y de lo que yo le pago es imposible que él se... O sea, yo le pago lo que, pues, la renta de un mes, ¿me entiendes? O sea, como que no le alcanza para nada con lo que yo... Entonces, evidentemente, la gente necesita trabajar en lo que hay, en el sistema que hay, y por mala fortuna el sistema que se instaló ahora es Netflix, ¿no? Y entonces, o Netflix y sus derivadas, pero sobre todo Netflix, y es muy loco pensar como, sí, que Netflix ahora es como no solo la fuente de trabajo, pero también son los que escriben la historia contemporánea de México y de otros países, ¿no? Y pues es peligroso también, es muy loco y pues es bastante peligroso, ¿no? Sí, pues muchos temas que hablar al respecto, Nicolás, y yo nada más cerraría con justamente este pensamiento de lo que mencionábamos de toda la narrativa de Narco, ¿no? Es más fácil decir, a ver, es el Chapo, ¿no? Y ahora que fue el juicio del Chapo, pues, o sea, nada que ver con lo que nos habían dicho y ya, ¿no? Y será otro y luego será otro, porque finalmente el sistema es tan complejo que para ellos es más fácil decirte es pero para que no te fijes en todo lo que estamos inmersos, porque pues sí, lamentablemente estamos inmersos en un sistema en el que pues sí, hay que comer, y para comer necesitamos entrar en el mismo sistema. Complejo el tema, y a propósito, dejé fuera la pregunta de cómo describirías la película de Fauna, lo digo también para mis escuchas, porque yo los invitaría a que se acerquen a ella como una oportunidad de abrirse a las distintas posibilidades de las que es el cine. Pasó por Ficunam, la primera vez que la vi fue en Ficunam, un festival que justamente invito y siempre recordaré a la gente que se acerquen a él, porque es para eso, para abrirse a las distintas posibilidades del cine. Y pues nada, Nicolás, ¿algo más que quieras decir? Te agradezco mucho la charla, de verdad tenía muchas ganas de platicar contigo. Quizá que la gente, aparte de, espero, puedan ir a ver Fauna, que también lean el libro Los cárteles no existen, de Osvaldo Zavala, que mencionaste en un momento, que de alguna manera esclarece mucho estas cosas que hemos tocado en esta plática, ¿no? Sí, y que también es un libro muy confrontativo y que de repente uno dice, ¿cómo? O sea, ¿de qué se ¿Cómo trata que los esto? cárteles no existen? Sí. Pero sí está muy bien, y yo creo que es aparte sí es un pensador muy lúcido, me parece, Osvaldo Zavala. Sí, así como tú también eres un cineasta muy lúcido, y que te agradecemos mucho tu cine y síguelo haciendo. Y pues nada, un placer haber platicado contigo, Nicolás Pereda, mucho éxito con Fauna y con toda tu carrera. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues yo con esto me despido, nos escuchamos en un próximo episodio, hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.